¿Alguna vez sentiste que todo en tu vida se derrumba y pensaste, ¿dónde está Dios en medio de esto? Déjame decirte algo, ese dolor no es casualidad, tu proceso tiene un propósito, aunque hoy no lo entiendas. Quédate hasta el final, porque descubrirás que lo que ahora parece pérdida, en realidad es el inicio de tu victoria. Hoy quiero hablarte de esa etapa difícil que parece interminable, del silencio que duele, de las preguntas que no tienen respuesta. Porque aunque no lo veas, Dios está obrando en lo invisible, preparando algo mucho más grande de lo que imaginas. Sé que duele esperar cuando nada cambia. Sé que lloras en silencio mientras preguntas, ¿por qué a mí? Sé que miras al cielo sin recibir respuesta inmediata. Pero escucha, lo que atraviesas no es abandono, es formación. Como la semilla que muere bajo tierra antes de dar fruto, así Dios está trabajando en ti, aunque todavía no lo percibas. La Biblia lo dice claro, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Filipenses 1 versículo 6. Nada de lo que vives será en vano. Tus lágrimas serán testimonio, tu herida será cicatriz que inspire a otros, tu desierto será mapa para quienes vengan detrás de ti. Mira a José, traicionado, vendido, encarcelado, pero todo eso lo llevó al propósito de salvar a miles de personas. Lo que otros pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Así es contigo. Tu dolor es parte del plan. Tu proceso no es un castigo, es el canal por el cual Dios traerá bendición no solo a ti, sino a muchos más. Aunque hoy sientas que estás en la oscuridad, recuerda, cada lágrima es recogida por Dios, cada espera tiene un sentido, cada silencio está preparando tu milagro. Porque la verdad es que nadie nos prepara para los derrumbes. Nadie nos enseña qué hacer cuando el plan perfecto se rompe, cuando la fuerza que creías tener se esfuma, o cuando las lágrimas se convierten en tu única compañía en la madrugada. Es en esos instantes donde las frases bonitas no alcanzan. Donde un simple ten fe suena vacío, y lo único que buscas es un sentido, una señal, una razón para no rendirte. Y ahí es donde aparece la verdad más dura, pero también la más liberadora. El comienzo más grande de tu vida casi siempre nace del final más doloroso. Lo que hoy parece una ruina, mañana puede convertirse en el fundamento de algo eterno. Lo que ahora ves como pérdida, en realidad puede estar abriendo espacio para una ganancia mucho más grande de lo que imaginas. Así que quédate conmigo, porque en este viaje vamos a descubrir que los derrumbes no son el fin, sino el inicio de la reconstrucción más poderosa de tu historia. La fe no se mide en los días soleados, sino en las tormentas que nos obligan a doblar las rodillas. Es fácil creer cuando todo está en calma, cuando los cielos están despejados y el corazón no siente peso. Pero, ¿qué sucede cuando todo lo que parecía firme comienza a tambalearse? Ahí es donde se revela la fe verdadera, esa que no depende de las circunstancias, sino del Dios que permanece inmóvil aunque el mundo entero se desmorone. Piensa por un momento en Job. Un hombre íntegro, justo, recto delante de Dios, y aún así, atravesó pérdidas que ningún ser humano querría experimentar. Perdió bienes, perdió salud, perdió seres amados. Y aunque su alma estuvo en angustia, nunca soltó la única certeza que lo sostenía. Yo sé que mi Redentor vive. Esa declaración no fue hecha en medio de risas ni celebraciones, sino en medio del polvo y las cenizas, cuando la vida parecía haberlo reducido a nada. Y sin embargo,
ahí, en lo más profundo de su dolor, levantó la mirada hacia el cielo y se aferró a una esperanza que trasciende lo visible. Lo mismo sucede contigo. Cuando te sientes quebrado, cuando piensas que no hay salida, cuando las voces alrededor te dicen que es imposible, es allí donde Dios susurra. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tu historia no termina en el dolor, ni en la pérdida, ni en el fracaso. Dios tiene una página más escrita para ti. Él es especialista en levantar de las ruinas, en abrir camino en lo que parece desierto, en soplar vida donde todo parece muerto. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quiero que lo recuerdes. No estás definido por lo que perdiste, sino por la promesa que aún vive en ti. Porque aunque todo se haya derrumbado, lo que viene será aún más glorioso. Hay un momento en la vida en que las palabras arrepentimiento y cambio ya no son solo frases religiosas que escuchas en un sermón, se convierten en una necesidad urgente. Porque cuando el peso del pasado te aplasta, cuando los errores parecen perseguirte como sombras que no se disipan con la luz del día, es ahí donde entiendes que arrepentirse no es un lujo espiritual, es la única salida. Pero volvamos a lo real, a lo humano, a lo que probablemente has sentido alguna vez. ¿Te ha pasado que intentas dormir y en lugar de paz, lo único que llega es una lista interminable de pensamientos? ¿Por qué hice eso? ¿Y si hubiera tomado otra decisión? ¿Cómo reparo lo que rompí? Ese es el eco del alma pidiendo un cambio. Ese es tu corazón tocando la puerta del cielo, aunque no lo sepas. El arrepentimiento verdadero muchas veces no empieza con lágrimas, ni con gritos en una iglesia, ni con levantar las manos en un culto. Empieza en silencio. Ese silencio incómodo que se instala en tu habitación, en tu mente, en tu conciencia. Es un silencio que no necesita música de fondo, porque ya lleva su propia melodía, la del alma gimiendo. Y en medio de ese vacío interior, surge la pregunta más incómoda. ¿Realmente quiero seguir viviendo de esta forma? Aquí está el primer secreto. El arrepentimiento no comienza en el altar, comienza en la conciencia. En ese diálogo invisible contigo mismo donde reconoces, algo tiene que cambiar. No puedo seguir así. Cuando llegas a ese punto, una batalla se desata dentro de ti. Por un lado, tu ego te dice: no fue tan grave. Todos lo hacen. No exageres. Pero tu espíritu, esa chispa de eternidad que Dios puso dentro de ti, te grita con fuerza: y ya basta. No naciste para arrastrar estas cadenas. Levántate. Y en ese choque de voces, en ese campo de guerra invisible, es donde decides si mueres en tu orgullo o naces en el perdón. El arrepentimiento es justamente eso, un campo de batalla donde el vencedor no es quien se justifica, sino quien se rinde. El mundo nos ha enseñado que rendirse es de débiles. Que quien se quiebra pierde. Pero en el reino de Dios, las reglas son distintas. Aquí, el que se rinde, gana. Jesús lo dijo de forma clara. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16 versículo 25. ¿Lo entiendes? No se trata de perder como derrota. Se trata de soltar lo que te mata, para recibir lo que te da vida. Ese es el verdadero arrepentimiento,
no un gesto religioso, sino un acto de rendición radical. Arrepentirse es como plantar una semilla en la tierra. Primero parece que muere, porque desaparece bajo la oscuridad del suelo. Pero lo que en realidad está pasando, es que está naciendo. Así mismo pasa contigo. Cuando dices, Señor, lo reconozco, fallé, me equivoqué, tal vez parece que mueres en tu orgullo. Pero en el cielo, acaba de germinar una semilla. El arrepentimiento no es el final. Es el principio de todo. El principio de tu nueva historia. Todos cargamos mochilas invisibles. Las tuyas tal vez están llenas de culpas, de errores, de recuerdos que no quieres ni nombrar. Pero ¿sabes qué sucede cuando te arrepientes de verdad? Es como soltar esa mochila en medio del camino. Es como sentir que algo que te sofocaba ya no está más. Es como volver a respirar profundo después de haber estado ahogándote. La Biblia lo describe con precisión en Isaías 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Eso es lo que hace el arrepentimiento, te da un nuevo color, una nueva textura, una nueva vida. Después del arrepentimiento, siempre llega un amanecer. La oscuridad de la culpa no es eterna. El dolor de lo que hiciste no dura para siempre. Porque cuando dejas que Dios lave tu corazón, todo se renueva. El mismo que creó los cielos con su voz, tiene el poder de crear un nuevo tú. Así que no, tu historia no termina en tu error. Tu historia comienza en tu arrepentimiento. A veces, cuando pensamos en la idea de arrepentimiento, creemos que se trata únicamente de dejar atrás un pecado puntual o de pedir perdón por una acción específica. Pero el verdadero arrepentimiento va mucho más allá de eso, es un cambio de mentalidad, una transformación profunda en la manera en que vemos a Dios, a los demás y a nosotros mismos. El arrepentimiento no es un castigo, ni una carga pesada, ni un recordatorio constante de lo que hiciste mal. Es todo lo contrario, es una puerta hacia la libertad. Es la llave que abre cadenas que has llevado por años y que, quizás, ya ni siquiera notabas porque te habías acostumbrado a vivir atado. Jesús lo explicó de una forma muy clara en Lucas 15, cuando contó la parábola del hijo pródigo. Ese hijo que se marchó con todo lo que podía disfrutar en casa, lo gastó en una vida desordenada y, al final, terminó comiendo lo mismo que los cerdos. Pero lo más importante no fue su caída, sino el momento en que volvió en sí. Esa es la frase clave, volvió en sí. Es decir, recapacitó, reflexionó, reconoció dónde estaba y tomó la decisión de volver al hogar de su padre. Ese instante en el que reconoces que estás lejos, que has tomado malas decisiones y que necesitas regresar, es el verdadero comienzo del arrepentimiento. Y lo más hermoso es que, en la historia, el padre no lo recibió con reproches ni con condena. Corrió hacia él, lo abrazó y lo vistió con nuevas ropas. Esa es la manera en que Dios recibe a todo aquel que decide arrepentirse de corazón. Ahora quiero que te preguntes, ¿cuántas veces has sentido que tu vida se parece a la del hijo pródigo? ¿Has estado en lugares donde no pertenecías, haciendo cosas que te dañaban, alejándote poco a poco del propósito de Dios? ¿Has pensado que ya no hay forma de volver porque te has equivocado demasiado? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, déjame decirte algo, no importa lo lejos que hayas llegado,
siempre hay un camino de regreso a casa. Ese camino se llama arrepentimiento sincero. Muchos creen que arrepentirse es simplemente sentir tristeza por lo que hicieron. Pero la Biblia dice que la tristeza, por sí sola, no basta. Pablo lo explica en 2 de Corintios 7 versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto significa que puedes llorar por tus errores, puedes sentir culpa, pero si eso no te lleva a un cambio real, entonces no has dado el paso verdadero. El arrepentimiento es acción. Es decir, Señor, reconozco dónde estoy, me duele haberte fallado, pero hoy decido cambiar de dirección. Hoy decido volver a ti. No se trata de perfección inmediata. Nadie pasa de estar roto a estar completo de un día para otro. Pero sí se trata de dar pasos firmes hacia el Padre, pasos que te lleven a dejar lo que te daña y abrazar lo que da vida. Cuando te arrepientes, tu vida comienza a experimentar una transformación que no viene de ti, sino de Dios mismo. Ese es el gran secreto. No eres tú quien cambia por tu fuerza, es el quien obra en ti cuando decides rendirte. Ezequiel 36 versículo 26 lo dice con palabras impresionantes. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. ¿Te das cuenta? No es que tú tomes un cincel y empieces a moldearte. Es Dios quien, en su misericordia, arranca lo que estaba endurecido y coloca en ti un corazón sensible, dispuesto a amar, a perdonar, a vivir en paz. Ese es el milagro del arrepentimiento, no es solo que Dios borre tu pasado, sino que te da un futuro nuevo. Tal vez has dejado de soñar porque piensas que tus errores te descalificaron. Tal vez sientes que el propósito que Dios tenía para ti ya se perdió por las decisiones equivocadas. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu vida, Dios nunca desecha a quien se arrepiente de corazón. El profeta Jonás lo experimentó. Cuando Dios lo llamó a ir a Nínive, huyó en la dirección contraria. Su desobediencia lo llevó a una tormenta, a ser lanzado al mar y tragado por un gran pez. Humanamente, parecía que su historia había terminado ahí. Pero en medio de esa oscuridad, Jonás clamó a Dios, se arrepintió, y el Señor le dio una segunda oportunidad. Si Dios fue capaz de darle otra oportunidad a Jonás, créeme, también puede dártela a ti. El arrepentimiento te permite volver a soñar, volver a levantarte, volver a decir: Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Uno de los mayores engaños es creer que siempre habrá tiempo para arrepentirse. Pensar, mañana cambio, mañana busco a Dios, mañana dejo este hábito que me está destruyendo. Pero la verdad es que nadie tiene asegurado el mañana. Hebreos 3 versículo 15 nos recuerda: Si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en la rebelión. El arrepentimiento es para hoy, no para después. Cada día que pospones, tu corazón puede endurecerse más. Pero cada día que decides volver, tu vida comienza a llenarse de esperanza. Querida amiga, querido amigo que estás escuchando, el arrepentimiento no es el final, es el inicio. Es el primer paso hacia la restauración, hacia la sanidad interior, hacia el propósito que Dios soñó para ti desde antes que nacieras. No lo veas como una carga, míralo como un regalo. Porque a través de él, Dios abre de nuevo el camino hacia su presencia. Y hoy, justo en este momento,
ese camino está abierto delante de ti. Querido amigo, querida amiga que estás escuchando. Hay momentos en la vida donde sentimos que todo se nos viene abajo. Que hemos dado lo mejor, que hemos trabajado con esfuerzo, que hemos amado con todo el corazón, pero lo que recibimos de vuelta es pérdida, rechazo o injusticia. Y entonces surge la pregunta que Job se hizo en su dolor. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué a mí, si yo he tratado de ser fiel? Esa pregunta sigue resonando en cada ser humano que atraviesa la tormenta. Pero lo que Job nos enseña es que Dios nunca se queda callado para siempre. Puede guardar silencio un tiempo, puede probar tu fe en la oscuridad, pero tarde o temprano su voz rompe las tinieblas. A veces confundimos el silencio con abandono. Creemos que porque no vemos respuestas inmediatas, Él no está. Pero escucha bien. El silencio de Dios no significa que no te ama. El silencio de Dios no significa que no tenga un plan. El silencio de Dios es, muchas veces, el terreno fértil donde crece la fe más auténtica. Mira el ejemplo de una semilla, cuando es plantada, queda oculta bajo tierra, en la oscuridad. Parece que nada pasa, pero en esa aparente soledad, la vida está germinando. Asimismo, cuando tú atraviesas temporadas donde no entiendes nada, en realidad Dios está trabajando en lo invisible. La historia de Job nos revela algo impresionante: Dios no habló al inicio de la prueba. No lo detuvo cuando perdió a sus hijos, ni cuando perdió su riqueza, ni cuando su cuerpo se enfermó. No le evitó las lágrimas ni el sufrimiento. ¿Sabes cuándo habló Dios? Cuando Job estaba al límite. Cuando su corazón estaba quebrado. Y sus palabras no fueron acusaciones, sino una revelación de su grandeza. En Job 38, Dios le responde con voz poderosa. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si sabes tanto. Estas palabras no eran para humillarlo, sino para recordarle que su vida estaba en manos de un Dios más grande que cualquier dolor. Hoy quiero preguntarte: ¿qué tormenta estás atravesando? ¿Qué silencio de Dios te duele en lo más profundo? ¿Qué pregunta aún no tiene respuesta en tu corazón? Recuerda esto. No necesitas tener todas las respuestas para confiar en Él. No necesitas entender todo el plan, solo aferrarte a la mano del que nunca falla. Dios no se olvidó de ti, aunque parezca que el cielo está cerrado. La historia de Job no termina en lágrimas, sino en restauración. Dice la Biblia que Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Que sus últimos días fueron más bendecidos que los primeros. Esto no significa que todo dolor desaparezca, porque nada reemplaza lo que se ha perdido. Pero sí significa que Dios tiene la última palabra. Donde hubo muerte, puede traer vida. Donde hubo ruina, puede traer abundancia. Donde hubo lágrimas, puede traer gozo. Amigo, amiga, quizás hoy tu historia parece estar en su capítulo más oscuro, pero Dios ya escribió el final. Y es un final de esperanza, no de derrota. Si hasta aquí sientes que este mensaje está hablando a tu corazón, quédate conmigo en este viaje. Porque en el siguiente bloque vamos a profundizar en cómo tú puedes aprender a escuchar la voz de Dios en medio de tu propio dolor, cómo reconocer cuando es Él quien te habla, y cómo esa voz puede cambiar para siempre tu destino. En medio del ruido constante del mundo, hay algo que hemos olvidado: el valor de la quietud. Nos hemos acostumbrado tanto a correr, a responder notificaciones, a llenar la mente de pensamientos y preocupaciones, que rara vez nos detenemos a escuchar lo que Dios está tratando de decirnos. La verdad es que Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular,
ni en lo ruidoso, ni en lo evidente. Muchas veces, lo hace en un susurro. Un susurro que no se percibe con los oídos, sino con el corazón. La Biblia nos recuerda en Primera de Reyes 19 que el profeta Elías, después de una gran batalla espiritual y de sentirse agotado, buscó a Dios. Y entonces ocurrió algo inesperado. Primero hubo un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios tampoco estaba allí. Después un fuego, pero Dios tampoco se manifestó en el fuego. Y finalmente, vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba la voz de Dios. Esa escena nos enseña una verdad poderosa: Dios no siempre habla en medio del estruendo, sino en la calma. ¿Cuántas veces has esperado que tu milagro ocurra con algo grandioso, con señales impactantes, con un cambio inmediato que todos puedan notar? Pero lo que Dios quiere primero es hablarte en silencio, formarte en lo oculto, fortalecerte en la quietud, porque solo en ese estado tu corazón se abre de verdad a escuchar. La mayoría de nosotros le tenemos miedo al silencio. Creemos que el silencio es vacío, pero en realidad, el silencio es un espacio lleno de revelación. En el silencio Dios puede sanar lo que el ruido del mundo ha herido. Cuando oras, no se trata solo de hablarle a Dios, sino también de aprender a callar para escuchar lo que Él quiere decirte. En ese silencio, Él comienza a mostrarte la raíz de tus heridas, a revelarte las cadenas invisibles que llevas cargando, y también a recordarte que no estás solo, que su presencia te envuelve incluso cuando no la sientes. Salmo 46 versículo 10 lo expresa de manera clara. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. El poder de esa frase es enorme. Significa que muchas veces lo que necesitamos no es hacer más, correr más, esforzarnos más, sino detenernos y permitir que sea Dios quien actúe. Quizás alguien podría pensar: ¿cómo puedo quedarme quieto si tengo tantos problemas, tantas cuentas que pagar, tantas cosas que resolver? Pero la quietud espiritual no es pasividad. No significa cruzarse de brazos, significa moverse en fe, confiar en que mientras esperas, Dios obra en lo invisible. La espera en Dios no es un tiempo perdido, sino el terreno donde crecen las raíces más fuertes de tu fe. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar. Él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba momentos de silencio para escuchar al Padre, para renovar su espíritu, para recordar que su propósito estaba por encima de todo lo terrenal. Si Jesús buscaba la quietud, ¿cuánto más nosotros la necesitamos? Te cuento algo que muchas personas han experimentado: oraron, suplicaron, pidieron una señal a Dios, y no recibieron nada al instante. Parecía que el cielo estaba cerrado. Pero con el paso del tiempo, descubrieron que ese silencio no era ausencia, sino preparación. Que mientras ellos no escuchaban nada, Dios estaba moviendo piezas que no podían ver. El silencio de Dios no es indiferencia, es estrategia. Es como un padre que guarda silencio no porque no ame, sino porque sabe que en ese momento la mejor respuesta es permitir que su hijo aprenda, crezca y confíe. Y cuando el tiempo se cumple, ese silencio se rompe con una respuesta que no deja dudas de que fue Dios quien intervino. Tal vez hoy te encuentres en esa temporada en la que sientes que Dios no habla. Oras, pero no obtienes claridad. Buscas, pero no ves salida. Quiero que entiendas algo: tu fe está siendo refinada en ese proceso. Isaías 40 versículo 31 dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. La espera no te debilita, te renueva.
La quietud no te estanca, te impulsa. Y aunque hoy no entiendas el silencio, mañana verás que en ese mismo silencio Dios estaba construyendo algo mucho más grande de lo que pedías. Padre amado, hoy quiero aprender a escucharte en el silencio. Quita de mí el miedo a la calma y enséñame a encontrar en ella tu presencia. Que cada día pueda reconocer que no necesito señales ruidosas ni grandes milagros visibles, porque tú hablas en lo pequeño, en lo simple, en lo invisible. Dame la gracia de permanecer quieto en ti, confiando en que tu mano nunca me abandona. Amén. El verdadero milagro comienza en tu interior. Antes de que Dios cambie lo externo, trabaja en lo profundo de tu ser. Y para que eso suceda, debes atreverte a entrar en la quietud. El silencio con Dios no es vacío, es la antesala de las promesas cumplidas. Allí, en ese susurro, Él está revelándote el camino que te llevará al cumplimiento de tu propósito. Hay cosas que hoy no ves, pero ya existen en el corazón de Dios. Promesas, milagros, provisiones y respuestas que parecen estar ocultas en lo invisible, pero que, en el momento perfecto, Dios manifestará en lo visible. Piensa en una semilla. Cuando la entierras en la tierra, nadie ve lo que está pasando debajo del suelo. Pero ahí, en lo invisible, la semilla muere a su forma anterior y comienza a transformarse en vida nueva. Pasarán días, semanas, incluso meses, y nada parece cambiar en la superficie. Sin embargo, cuando llega el tiempo señalado, el brote rompe la tierra y se hace visible. Así obra Dios en tu vida. Tus oraciones, tus lágrimas, tus sacrificios, tus noches de angustia, son como esa semilla plantada. Dios está trabajando en lo oculto, en lo que tus ojos no alcanzan a ver. Él mueve corazones, abre caminos, derriba obstáculos, ordena tiempos y prepara escenarios. Jesús mismo lo dijo en Mateo 6 versículo 6. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Lo que hoy parece invisible, mañana será visible. Lo que hoy es solo promesa, mañana será testimonio. Lo que hoy está escondido en la oscuridad, mañana brillará con la luz de Dios. Tu parte es creer, mantenerte firme y no arrancar la semilla antes de tiempo. Porque si confías, si esperas, si no te rindes, verás con tus propios ojos lo que Dios ya decretó en el cielo. Amado amigo, quiero que guardes esta verdad en tu corazón. Lo invisible se está transformando en visible. Lo que Dios prometió ya viene de camino. Nada ni nadie podrá detener lo que el cielo decretó para tu vida. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a que no te vayas sin dejar tu amén en los comentarios, porque cuando declaras, el cielo se activa a tu favor. Suscríbete a este canal, Dios te ama. Aquí encontrarás oraciones, reflexiones y mensajes que fortalecerán tu fe, traerán esperanza a tu corazón y te recordarán cada día que Dios tiene el control. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna palabra que puede cambiar tu vida. Y comparte este mensaje con alguien que hoy necesita recordar que Dios nunca falla. Porque aquí, en Dios te ama, no solo escuchas palabras, aquí recibes dirección, esperanza y la confirmación de que lo mejor de tu vida está por comenzar.